Angie Gutiérrez, soy del programa de Psicología, estudio en la Universidad Manuela Beltrán y les voy a hablar acerca de la función de los nervios craneales en el cuerpo humano. En el cuerpo humano se encuentra el sistema nervioso, el cual está formado por nervios que tienen múltiples funciones basadas en recibir y procesar información con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. Los componentes funcionales del nervio craneal conducen desde o hacia el tronco encefálico por medio de 6 tipos de fibras nerviosas. 1. Fibras eferentes somáticas inervan músculos estriados de somitas y participan en los movimientos del ojo en los nervios 3, 4 y 5 y de la lengua en el nervio 12. 2. Fibras viscerales eferentes especiales o branquiales inervan músculos derivados de los arcos braquiales en la masticación 5, expresión facial 7, deglución 9 y 10, fonación 10 y movimientos de la cabeza 11. 3. Fibras viscerales eferentes, músculo liso en el ojo 3, glándulas salivales y lacrimales 7, glándula parotidias 9 y músculos del corazón, pulmón e intestino 10. 4. Fibras viscerales aferentes, sensaciones del tracto alimentario, corazón, venas y pulmones 9 y 10, gusto, mediante 7, 9 y 10. 5. Fibras somáticas aferentes, sensaciones de la piel y las membranas mucosas de la cara 5, algunas ramas de los nervios 7, 9 y 10 que determinan el núcleo trigeminal. Y 6. Fibras sensoriales especiales en los nervios 1, 2 y 8 involucrados en los sentidos de la visión, olfato y audición. Los ganglios. Hay 2 tipos de ganglios relacionados con los nervios craneales. Primer tipo, contiene cuerpos celulares de acciones aferentes, es decir, somáticos o viscerales dentro de los nervios craneales. Segundo tipo, contienen terminales sinápticas de acciones eferentes viscerales junto con neuronas postsinápticas, es decir, parasimpáticas, que se proyectan a la periferia. Las fibras nerviosas craneales se clasifican según su función sensorial. Aferentes tienen sus células núcleos de primer origen fuera del tronco encefálico. Motora eferentes surgen a partir de colecciones de células que se encuentran a profundidad del tronco encefálico, y mixta se dividen en 12 pares craneales, aunque el 1 y el 2 no son auténticos. Pares craneales. Par craneal 1. Nervio olfatorio, sensorial con conexiones cortas que se proyecta a partir de la mucosa olfatoria dentro de la nariz y del bulbo olfatorio en el interior de la cavidad craneal. En el cerebro hay entre 9 y 15 nervios, transmite los impulsos olfatorios, se localiza en el foramen olfatorio en la lámina cribosa del etmoides. Exploración clínica. Consiste en determinar si el paciente percibe olores de sustancias conocidas, chocolate, café, en cada fosa por separado, comprobando la permeabilidad con los ojos y boca cerrados. Alteraciones en la interpretación cuantitativa: hisposmia, disminución, anosmia, ausencia, hiperosmia, aumento, y cualitativa: parosmia, disosmia, ilusión, cacosmia, percepción desagradable, alucinaciones y agnosia olfatoria. Par craneal 2. Nervio óptico, sensorial que transmite información visual al cerebro, se localiza en el agujero óptico y contiene axones mielinizados que surgen de las células ganglionares de la retina. Pasando a través de la papila óptica de la órbita, las fisuras pasan por el quiasma óptico, los axones del tracto óptico se proyectan al colículo superior y núcleo geniculado lateral dentro del tálamo, enviando la información visual a la corteza. Exploración clínica: examinar cada ojo por separado con gafas o lentes. Visión de lejos con la tabla Snellen colocada a 6 metros de distancia hasta que no distinga los detalles, y visión de cerca con la tabla de Jaeger colocando a 30 centímetros si no es posible a 1 metro, y si no es posible, determinar si percibe la luz, o se realiza el examen en el campo visual con la campimetría. Alteraciones en la interpretación: papiledemia, anormalidad del disco óptico, atrofia óptica, coloración blanquecina del disco óptico, ambliopía, pérdida de agudeza visual, hemianopsia, pérdida de visión en la mitad del campo visual, entre otros.
Par craneal 3. Nervio motor ocular común. Motor e inerva el elevador palpebral superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior, los cuales en forma colectiva realizan la mayoría de los movimientos oculares. También inervan el esfínter de la pupila, se ubica en la hendidura esfenoidal controlando la contracción de pupila. Par craneal 4. Nervio patético troclear. Motor e inerva el músculo oblicuo superior, el cual deprime, rota lateralmente alrededor del eje óptico y rota internamente el globo ocular. Se localiza en la hendidura esfenoidal. Par craneal 6. Nervio motor ocular externo. Inerva el músculo recto lateral, en el cual abduce el globo ocular ubicado en la hendidura esfenoidal. Exploración clínica de estos músculos. Solicitar al paciente mirar en todas las direcciones y observar si existe alguna limitación en dirección individual o conjugada, y examinando las pupilas, analizando su tamaño, simetría, reflejos fotomotores, consensual de acomodación o convergencia. Patología: estrabismo, desviación de uno o ambos ojos, diplopía, visión doble, ptosis, párpado caído, oftalmoplegia, parálisis de alguno de los músculos extraoculares, nistagmo, movimiento involuntario en distintas direcciones de la mirada, alteraciones como la miosis, una pupila de diámetro menor de lo normal, y midriasis, dilatación de la pupila. Par craneal 5. Nervio trigémino mixto y percibe información sensitiva de la cara e inerva los músculos de la masticación. Las fibras eferentes salen de la protuberancia y pasan por debajo del ganglio de Geyser para incorporarse. Nervio mandibular B3 atraviesa el agujero oval hasta los músculos macetero, temporal, pterygoideo. Se ubica en la fisura orbital superior, agujero redondo y agujero oval. Exploración clínica. Función motora: palpar músculos temporales comprobando la contracción, masticando, cerrando la mandíbula, pedir al paciente que mueva la mandíbula en dirección lateral y reflejo mesenterino con la boca entreabierta, tocar el mentón con el pulgar respondiendo la contracción del cerrar la boca. Y función sensitiva: se explora la sensibilidad dolorosa y térmica usando algodón, tocando la frente, mejilla y mandíbula, colocar algodón en la córnea esperando como respuesta a la contracción del párpado. Alteraciones en la interpretación: debilidad y atrofia como desviación de la mandíbula cuando se abre la boca. Patologías como hiperestesia, sensación exagerada a través de estímulos, parestesia, sensación de cosquilleo, o hipoestesia, entumecimiento. Par craneal 7. Nervio facial mixto y lleva inervación motora a los músculos encargados de la expresión facial, recibe los impulsos gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua y proporciona inervación secretomotora a las salivas, a excepción de la parótida, y la glándula lacrimal recorre el canal auditivo interno hasta el final del facial y sale por el agujero estilomastoideo. Exploración clínica. Se pide al paciente que realice movimientos faciales: arrugar la frente, cerrar los ojos, fruncir los labios, sonreír o soplar, examinando el gesto de dolor, presionando firmemente la apófisis estiloides. Alteraciones en la interpretación: debilidad e hipotonía de los músculos faciales, patologías como hiperacusia, sonidos que resultan molestos, disgeusia, no distingo los sabores masticando por un lado, o sensación de sabor metálico o desagradable. Ixeroftalmia, ojo seco. Par craneal 8. Nervio estatoústico o vestíbulo coclear sensorial, surge a partir de los ganglios de Corti y Esparca en el laberinto del oído interno, percepción de sonidos y rotación y gravedad, esencia para el equilibrio y movimiento. Exploración clínica. Se pueden susurrar sonidos pidiendo que repita el sonido del tic-tac a 5 centímetros, preguntando si se escucha el sonido. Para medir la audición se realiza una audiograma. La respuesta vestíbulo ocular se realiza con el electronistagmografía, que registra los nictamos, estimulando pruebas calóricas. La resonancia magnética craneal de fosa posterior muestra lesiones que pueden afectar del cráneo. Alteraciones en la interpretación. Síntomas de lesión auditiva son acúfenos,
campanas en los oídos, sordera e hipoacusia, disminución auditiva, mientras la lesión vestibular causa vértigo, falso movimiento del entorno y nistagmo a causa de infecciones, traumas, fármacos o lesiones. Par craneal 9. Nervio glosofaríngeo. Mixto, recibe los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua, localizados en los músculos de deglución. Varoreceptores monitorizan presión y quimiorreceptores controlan concentraciones sanguíneas de oxígeno y dióxido de carbono. Proporciona inervación secretomotora a la glándula parótida e inervación motora al músculo estilofaríngeo. También retransmite alguna información al cerebro desde las amígdalas palatinas. Par craneal 10. Nervio neumogástrico vago. Mixto, se distribuye desde la cabeza y cuello hasta el tórax y abdomen. Proporciona inervación a la mayoría de los músculos laríngeos y a todos los músculos faríngeos, excepto el estilo faríngeo. Lleva fibras parasimpáticas a las proximidades de todas las vísceras abdominales y recibe el sonido del gusto proveniente de la epiglotis. Controla los músculos que ayudan a articular sonidos en el paladar blando. Exploración clínica. Elevación del paladar blando. Solicitar al paciente que diga la letra A, lo que producirá la elevación del velo del paladar. Observar la úvula, que debe estar en posición medial. El 10º par se explora tocando la pared posterior de la faringe. La respuesta debe ser una contracción con o sin reflejo faríngeo. Se hará beber líquido para ver si es deglutivo o hay reflujo nasal. Se analizan las características de la voz en el examen de musculatura laríngea. Alteraciones en la interpretación. En lesión produce disfalgia, dificultad para deglutir, aptialia, secreción reducida de saliva, ageusia, pérdida de sensación gustativa, caída del velo del paladar, la úvula se desvía a un lado, taquicardia, aumento de frecuencia cardíaca, motilidad de la laringe. En el par 9, reflejo faríngeo nauseoso y reflejo del seno carotídeo, produce disminución de la frecuencia cardíaca y presión arterial. Par craneal 11. Nervio accesorio espinal motor dividido en nervio craneal accesorio. Estos axones abandonan la médula espinal lateralmente y se reúnen, ascienden a través del foramen magno y luego salen a través del foramen yugular, junto con los nervios vago y glosofaríngeo. Y el nervio espinal accesorio transmite impulsos motores a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio para coordinar los músculos cefálicos. Exploración clínica. El músculo esternocleidomastoideo se explora con movimientos de rotación, lateralización y flexión de cabeza mediante la inspección y palpación, oponiendo la resistencia en cada una de estas acciones. El músculo trapecio es el elevador de los hombros. Se explora inspeccionando, palpando y oponiendo resistencia a la acción del músculo. Alteraciones en la interpretación. Parálisis de músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Los síntomas de daño incluyen incapacidad para encoger los hombros y debilidad para los movimientos cefálicos. Par craneal 12. Nervio hipogloso. Se localiza en el suelo del cuarto ventrículo y emerge del cráneo a través del canal hipogloso. Proporciona inervación motora a los músculos de la lengua, excepto el músculo palatogloso, el cual es inervado por el nervio vago y otros músculos linguales. Importante en la deglución, formación del bolo y articulación de sonidos. Exploración clínica. Consta de la observación de la lengua, la motilidad, atrofia y fasciculaciones, pidiendo al paciente que pronuncie la R, L y T, sacando la lengua rápidamente dentro hacia afuera, ambos lados, explorando la fuerza de la lengua, presionando cada una de las mejillas. Alteraciones en la interpretación. Parálisis del hipogloso por lesión de la zona cortical, parálisis supranuclear por lesión corticobulbar presentando paresia, parálisis de musculatura del par 9, 10, 12 con disartria, dificultad para hablar, disfonia, dificultad para pronunciar fonemas linguales y disfagia, pero no hay atrofia de la lengua. Cuando afecta el nervio hipogloso, la lengua se desvía hacia el lado de la lesión. Caso clínico. Procedimiento quirúrgico. Paciente de 25 años con extracción quirúrgica de terceros morales por dentista. Al tercer día presenta edema, inflamación, crepitación en región bucal, maceterina submandibular derecha como limitación en la apertura bucal de 25 milímetros. Acude al departamento de cirugía oral y maxilofacial.
En el examen en la tomografía computarizada se observa desviación de la vía aérea hacia el lado izquierdo, manejo para la infección, fármacos y drenaje. A la cuarta semana, paciente refiere limitación a la abducción del hombro derecho, observando atrofia al músculo trapecio y esternocleidomastoideo ipsilateral. Corresponde a la lesión del par craneal 11. La lesión del nervio accesorio 11, par craneal, ocasiona parálisis del músculo trapecio, principal estabilizador de la escápula que contribuye en los movimientos de flexión, rotación y abducción del hombro. En este caso, la utilización de pieza de mano de alta velocidad durante la extracción quirúrgica de los terceros molares generó enfisema subcutáneo que ocasionó la posible compresión del nervio accesorio, lesionando al mismo.